Vamos a empezar por lo accesorio, y es anunciar respecto a las enmiendas presentadas, pues vamos a votar favorablemente, coherentes con lo que hemos expuesto tanto en pleno como en comisión, a todas aquellas enmiendas que aminoren algo el deterioro que a nuestro juicio está causando causa esta reforma fiscal, y aquellas que inciden en ello pues no las votaremos, como por ejemplo tampoco vamos a votar favorablemente la exposición de motivos, obviamente, porque es la que da el marco a una reforma fiscal de la cual discrepamos profundamente, y en consecuencia con ello pues adoptaremos esas decisiones. Señor Nuin, no desafíe a los ciudadanos, porque cuando se aprobó aquí la ley de símbolos, recuerda, también dijeron: aquí nadie se manifiesta por esto no le importa mucho a la gente. Y luego, cuando salieron a la calle toda esa gente, los llamaron ultras. Bueno, y entrando ya al grueso de esta nueva reforma fiscal, me voy a dirigir en primer lugar, no está aquí, pero me voy a dirigir al señor Laparra, al consejero que, entre otras cosas, es el consejero de Empleo. La próxima vez que el consejero de Empleo o el Gobierno festejen las cifras de reducción de empleo en Navarra, derivadas del crecimiento económico o de la recuperación económica, acuérdense que el empleo no lo crean ustedes, que el empleo no lo crean los gobiernos, que el empleo lo crean las empresas y los empresarios, que el empleo lo crean esos empresarios a los que este gobierno maltrata subiéndole los impuestos como en ningún otro sitio de España. Esos empresarios a los que los valedores de este gobierno descalifican, como lo hemos visto en comisión y también aquí en pleno, y les dicen que contribuyen poco a esta tierra y que tienen que pagar cada año más. Esos empresarios a los que ustedes poco menos que tildan de mentirosos cuando dicen que muchos de ellos se han ido con sus patrimonios, con sus inversiones, a otras comunidades donde no les ponen tantas dificultades. Así que acuérdense de ellos cuando se recupera afortunadamente el empleo, y no se apunten el tanto. Por parte de Izquierda Esquerra y por parte de Bildu, el otro día, también hoy, también en comisión, hacen la única defensa de estos impuestos, de esta subida de impuestos que pueden hacer. Defienden las subidas de impuestos basados en una invención, en un simulacro, en una fantasía, en algo que no existe, que no ha pasado, y es que además no va a pasar. Se inventan que la reforma que UPN había propuesto pues reducía la recaudación nada menos que 300 millones. Ya dijimos que en una semana había crecido de 100 a 300, dijo en comisión la presidenta. Esto vale 100 millones. Luego, el consejero aquí dijo 300. Mañana pueden ser 600. Para colarnos a todos el embuste de que no hay nada mejor que sus subidas de impuestos. Nada mejor. Eso sí, luego con aire de importancia se autoevalúan y dicen: lo han dicho ustedes, esta reforma fiscal se está comportando bien, como si fuera una criatura que ustedes han engendrado y la observan por ese ojo del gran hermano. Ese es el nivel de los argumentos que estamos oyendo continuamente aquí en esta misma tribuna para defender sus subidas de impuestos. Bueno, al menos lo intentan. Y no hacen como otros coautores de esta escalada de encarecimiento fiscal para todos, porque otros partidos como Geroa Bai un día dicen que la subida de impuestos es justa y equitativa, al día siguiente se disculpan porque no querían apretar tanto, un día dicen que necesitan recaudar más dinero y por eso tienen que subir los impuestos a todos, y otro día dicen que esas subidas de impuestos no tienen afán recaudatorio. Todo un ejemplo de coherencia argumental. Los únicos que parecía que mantenían su discurso son los parlamentarios de Podemos, que dicen y advierten que tienen entre ceja y ceja a los que ahorran en fondos de pensiones, y luego la verdad es que tales avisos se confirman al aprobar los fondos de pensiones más castigados fiscalmente de toda España. Un año
encarecen las desgravaciones o suprimen o limitan las desgravaciones y al otro año le suprimen la exención del 40%. Pero claro, digo, lo mantienen, pero solo en parte, el discurso de Podemos. Porque aquí también, en esta misma tribuna, recordemos todos, anunciaron que iban a corregir parte del castigo fiscal a las familias. Lo anunciaron aquí, incluso trajeron no sé cómo llamar, unos apuntes de cómo harían esa reducción. Y a la hora de la verdad consolidan ese castigo porque les convencen que estaban otra vez confundidos. Otra vez confundidos. Tan confundidos como cuando votaron las enmiendas del 03. Tan confundidos como esta última enmienda, que la vamos a aprobar, que ustedes van a decir que la van a votar en contra, pero se va a aprobar, ¿eh? Se va a aprobar con esta reforma fiscal. Confundidos. En fin. Podemos vino aquí, dijeron que venían a cambiar el mundo. A los pocos meses se conformaron con el papel de mosca cojonera. Y años después, a los 2 años después, se parecen a esas fieras adormecidas del circo, donde los domadores de Bildu y de Geroa les hacen pasar por el aro, saltar, montarse en un triciclo, saludar a la gente, y en el descanso se sacan los niños fotos subidos encima de ellas y luego los domadores las venden a 15 euros al resto de la concurrencia. Esa es la degeneración que está llevando a cabo Podemos. Pobres votantes que confiaron en ustedes. ¿Cómo les están tomando el pelo? Y habría que oír también otras cosas en Comisión de Hacienda, por ejemplo, sobre todas esas personas que tienen la insana costumbre de ahorrar para la jubilación. Hoy lo hemos oído también al portavoz de Bildu. Ahorrar para la jubilación aportando a planes de pensiones. Si oímos a unos o a otros, esas personas que hacen esas aportaciones, según unos, son poco menos que unos depravados, unos especuladores, que van y juegan con su dinero en fondos buitres, en paraísos fiscales. Con estas palabras lo hemos oído. Y si escuchamos a otros, esas personas son unos necios, que aportan a un plan de pensiones y luego les engañan. Les engañan casi tan fácil como a los de Podemos. O unos depravados o unos necios. Eso sí, luego comprobamos que muchos, como muchos ciudadanos, también los miembros del Gobierno, pues tienen sus planes de pensiones y, como todos, se han beneficiado de los incentivos fiscales que ahora suprimen para todos. Decíamos el otro día que esta reforma se sustenta y se defiende solo la defienden con la soberbia. Y además es una reforma sustentada argumentalmente en falsedades, en al menos 10 falsedades que voy a tratar de enumerarlas. La primera ya la he avanzado. Dice, lo que proponen ustedes cuesta 300 millones. Eso sí, sin ningún dato ni soporte, y con eso justifican su subida de impuestos. La segunda falsedad es, y la han repetido, ahora ya no la dicen, que la reforma de UPN, del Partido Socialista y del Partido Popular hizo descender la recaudación. Y ya saben que es falso, porque al año siguiente aumentó la recaudación. La tercera falsedad es que ustedes dicen, no, es mentira, nadie se va de Navarra, no hay deslocalización de patrimonios, no hay pérdida de recaudación por las subidas de impuestos, es todo catastrofismo. Bueno, pues también es falso. Y lo saben, porque saben que se están deslocalizando patrimonios. Porque les dicen, lo decíamos el otro día, lo mismo que nos dicen a nosotros. Porque tienen los datos de que hay gente que está dejando de apostar por esta tierra, porque se lo están poniendo muy difícil. La otra gran mentira o gran falsedad es que solamente pagan impuestos las rentas altas. Falso. Una familia de 2 hijos, de 3 y 5 años, lo veíamos el otro día, y un sueldo de 26.000 euros, tributa en Navarra el doble que en Guipúzcoa. El doble. Esa es su justicia fiscal. Pues bien, no es lo mismo actuar con justicia que comportarse como un justiciero.
La cuarta o quinta falsedad es que ustedes dicen subimos los impuestos porque de esta manera recaudamos más. Y ya les demostramos cómo, y les demuestran sus vecinos, cómo en el País Vasco u otros territorios son capaces de recaudar más sin subir continuamente los impuestos. Otra falsedad es lo contrario. Nuestras subidas de impuestos no tienen afán recaudatorio. Después de decir que suben para que necesitan más recaudación, dicen no tenemos afán recaudatorio, que también es falso. Es falso porque junto a la propuesta de reforma aportan unos informes y en esos informes se cifra el aumento recaudatorio entre 32 y 36 millones. Otra falsedad es que las empresas no se quejan. Aquí nadie se queja. Es más, le llegamos a oír un día a la presidenta aquí que las empresas están contentas. Ahora, eso sí, no hay semana que no veamos a empresarios o asociaciones advirtiendo y expresando datos del menoscabo de sus medidas sobre la economía navarra. Otra falsedad para defender esta reforma es que solo la oposición decimos que las subidas de impuestos son perjudiciales, porque somos unos catastrofistas. Solo la oposición. Falso. Porque lo dicen también expertos fiscales, partidos de la oposición, por supuesto, pero también empresarios, asociaciones de consumidores, medios de comunicación, profesores de economía, comerciantes, empleados de banca, ciudadanos y ciudadanas de a pie. Todos anuncian cosas increíbles. Todo el que critica al cuatripartito es un catastrofista. Antes era un ultra, ahora han cambiado de palabra, es un catastrofista. Y no será al revés. ¿No será que se están quedando solos, autoevaluándose? ¿Y no será que están enquistados en defender unos aumentos fiscales que ni ustedes se los creen de verdad? Y otra falsedad, creo que vamos por la novena o la décima, es que dicen ustedes, subimos los impuestos debido a la deuda de la herencia recibida y a la difícil situación económica. Pues también es falso. En palabras textuales del último informe de la Cámara de Contos, el de este año, del año 2016, perdón, han hecho crecer la deuda otro 5%. Ustedes han hecho crecer la deuda. Y además, ya vemos que la situación económica es tan mala que tras subir los impuestos se permiten, esta mañana lo hemos visto, por ejemplo, regalar casi 100.000 euros a una asociación de la izquierda abertzale para que se compre un castillo en Francia. Toma emergencia social. Se empeñan en repetir que ustedes llegaron al poder y lo primero que hicieron fue comprobar la situación de las arcas forales y tomar las medidas en materia fiscal. También es falso. Ahí está la hemeroteca. Lo primero que hicieron, las primeras noticias que generaron, fue dar un préstamo de 1 millón a Davalor al margen de todo procedimiento. Y hoy es una empresa en una más que previsible, ruinosa situación. Y nadie asume la responsabilidad de aquella corazonada que pagamos todos. Esta es su soberbia y también su debilidad. Los perjuicios que todo esto causa y va a causar los pagaremos todos los ciudadanos. La soberbia les va a impedir reconocer su metedura de pata en materia fiscal. Y como no lo van a reconocer, no van a comenzar a desandar, siquiera en parte, la deriva emprendida. Se lo impide la soberbia y también se lo impide el interés y el precio a pagar por seguir juntos en el gobierno. Lo que pasa es que la factura para que ustedes estén en el gobierno y para que la presidenta esté de presidenta, la pagamos todos los ciudadanos. Y esto es lo que hoy van a consumar también con esta tercera subida fiscal.